Entre los cilindros del reinado de Nabónido que fueron exhumados en el Irak, el cilindro Nabón 18 menciona un eclipse lunar heliacal ocurrido el 13 del mes de Ululú de un año no especificado de Nabónido. Este cilindro no es un diario astronómico, sin embargo la mención de este eclipse lunar es muy importante para realizar el fechado de esta crónica. La inscripción de Nabón 18 dice: por causa del deseo de una sacerdotisa Entu, en el mes Ulú, en el día 13, la luna se eclipsó y se puso mientras eclipsaba. Solicitó una sacerdotisa Entu. Ululú es el sexto mes en el calendario babilónico, entre los meses de agosto, septiembre y a veces octubre de nuestro calendario. La sacerdotisa Entu es la esposa de un dios o una sacerdotisa muy importante dentro del templo. En esta ocasión, Nabónido dedica a su hija Ennigal-Dinana al dios Lunasin, para que fuese sacerdotisa en el templo de Jipar en Ur. Actuando por consiguiente según el listado de augurios astrológicos llamados Enuma Andu Enlil, que decía que cada vez que un eclipse de luna se produjese en los albores de la mañana del día 13 de Ululú, esto sería una señal de que el dios Lunasin solicitara una nueva sacerdotisa. La información astronómica que contiene, es suficiente como para determinar cuál fue el año del eclipse lunar. Para ello es necesario verificar todos los eclipses que ocurrieron en este período de tiempo del reinado de Nabónido. Combinando la información de este cilindro con otro hallazgo arqueológico conocido como Crónica Real, es posible determinar el año del reinado de Nabónido cuando se produjo este eclipse. La Crónica Real también habla del mismo acontecimiento. En el segundo año del reinado de Nabónido, los escribas trajeron delante de él, de Babilonia, la cesta que contiene las tablas de la serie Enuma Andu Enlil, en el orden que ellos consultaron, pero nadie comprendió su contenido sin su explicación. Lo importante de este relato es que nos indica que esto ocurrió en el segundo año de este rey caldeo. La inscripción cuneiforme dice que el eclipse tuvo lugar en el segundo año de Nabónido, entonces el año tiene que ser 554. ¿Hubo un eclipse heliacal en ese año? Sí. Debe decirse que la expresión 17º año no aparece en esta tablilla, puesto que esta parte del texto está deteriorada. La han insertado los traductores, pues en su opinión el año 17 del reinado de Nabónido fue el último de su reinado. De modo que deducen que la caída de Babilonia se produjo en ese año de su reinado y que estas palabras aparecerían en la tablilla si no estuviera deteriorada. Aun en el caso de que el reinado de Nabónido hubiera durado más de lo que generalmente se ha supuesto, no afectaría la fecha aceptada de 539, como el año de la caída de Babilonia, puesto que hay otras fuentes que indican que fue ese año. Sin embargo, este factor resta algo de valor a la crónica de Nabónido. Está claro que la Watchtower oculta información, porque con Nabón 18 podemos fechar el segundo año de Nabónido en 554. Si Babilonia cayó en el año 539, y el año de ascensión de Nabónido lo fijamos en 556, vemos que tenemos 17 años completos. Tal y como lo determinan el canon de Ptolomeo y la lista real de Berroso, Nabucodonosor reinó por 43 años completos. Utilizando el diario astronómico BAB 4956 sabemos que su año de ascensión fue en 605, y el último en 562. La Watchtower intenta crear incertidumbres dentro de los períodos de tiempo de los reinados del período neobabilónico para poder colocar los 20 años inexistentes que él sobran. Pero esto es imposible. Argumentan también que es posible que haya existido algún rey desconocido para poderlo intercalarlo dentro de la lista para llenar los 20 años, pero los registros astronómicos y sus sistemas de fechado por la posición de los astros no se lo permiten. Tenemos dos crónicas más que nos permitirán saber el número de años totales del período neobabilónico, Nabón 8 y 24. Como ya hemos visto, Nabón 18 menciona un eclipse lunar heliacal que nos permite fechar con suma precisión el primer año del reinado de Nabónido en 555, este dato nos permitirá fechar toda la lista. Nabón 8 establece claramente la longitud total de los reinos de los reyes neobabilónicos hasta Nabónido, y nos permite que conozcamos los años del principio del reinado de Nabucodonosor y el año de la destrucción del templo de Jerusalén. Nabón 24 proporciona la longitud del reino de cada rey desde el primer gobernante, Nabopolassar en adelante y hasta el noveno año del último gobernante, Nabónido. Nabón 8 o la estela de Gilá, fueron descubiertas al final del primer siglo cerca de las ruinas de Babilonia. Es un informe del año de ascensión y el primer año del comienzo del reinado de Nabónido. Esta información dice que en un sueño en su año de ascensión, él fue ordenado por los dioses Marduk y Sin para reconstruir a Eulul, el templo del dios Lunasin en Harán. El relato hace mención de una de las conquistas de Nabopolassar sobre Asiria cuando destruye este templo y el tiempo transcurrido de la desolación.
concerniente a Harán y Eulul, que habían permanecido en reinos durante 54 años debido a la devastación por los medos, quienes destruyeron los santuarios, con el consentimiento de los dioses. El tiempo para la reconciliación se acercó, 54 años, cuando Nabónido dice que en un sueño en su año de la ascensión, él fue ordenado por los dioses Marduk y Sin para reconstruir a Eulul, el templo del dios Lunasin en Harán. Sin debería de retornar a su lugar. Cuando él retornó a su lugar, Sin, el señor de la tiara, recordó su asiento enaltecido, y así como todos los dioses que dejaron su capilla con él, fue Marduk, el rey de los dioses, quien pidió que se agruparan. La fecha cuando el templo Eulul en Harán fue arruinado por los medos se nos da a conocer por dos diferentes fuentes fiables. El 16º año del reinado de Nabopolassar. En el mes Aharu, el rey de Akkad reunió su ejército y marchó hacia Asiria. Desde el mes Imanu hasta el mes Arasamna marchó victoriosamente sobre Asiria. En el mes Arasamna, los medos que habían venido a ayudar al rey de Akkad, unieron sus ejércitos y marcharon juntos a Harán contra Urubalit, que había ascendido al trono en Asiria. Vencido a Urubalit, el pánico se adueñó del enemigo y el ejército de Egipto, que había venido a ayudarle, abandonó la ciudad, cruzaron el Éufrates. El rey Akkad llegó a Harán y se enfrentó en batalla, tomando la ciudad. Él se llevó el gran botín de la ciudad y el templo. En el mes Adaru, el rey de Akkad dejó a sus tropas en campamento, y fue a su casa. Los medos que había venido a ayudar al rey de Akkad, se retiraron. La estela Agagupi, columna 1, líneas 6 a 8. Mientras que en el 16º año del reinado de Nabopolassar, rey de Babilonia, Sin, el rey de los dioses, con su ciudad y su templo estaba enfadado y subió al cielo, la ciudad y las personas que estaban en ella se fueron a la ruina. Esta estela Nabón 24 además agrega esta información en la columna 1, líneas 30 al 34. Desde el año 20 del reinado de Asurbanipal, rey de Asiria, cuando yo nací, hasta los 42 años del reinado de Asurbanipal, tercer año de su hijo, Asuretiliti, el 21 del reinado de Nabopolassar, los 43 años del reinado de Nabucodonosor, los 2 años del reinado de Ahuel-Merodac, los 4 años del reinado de Neriglissar. Durante todos estos 95 años que yo visité el templo de la gran deidad Sin, el rey de todos los dioses en el cielo y en el mundo inferior, él vio con favor en mis obras de género pío y escuchó a mis oraciones, aceptó mis votos. Es una inscripción de un sepulcro, evidentemente compuesto por Nabónido para su madre Agagupi. Los primeros dos reyes mencionados, Asurbanipal y su hijo Asuretilili, eran reyes asirios, mientras que los siguientes eran reyes babilónicos. Esto indica que Agagupi, primero vivió bajo la gobernación asiria y luego la babilónica. Si sumamos los años de los reinados, conseguiremos 54 años, exactamente como Nabónido declara en su estela. La tablilla BM 35382 nos confirma que Nabónido gobernó por 17 años, así pues el primer año del reinado de Nabónido es el 555, fijado por el eclipse lunar Heliacal. El año 16 del reinado de Nabopolassar tiene que ser el 609, y su primer año el 625, por lo tanto su año 21º e último de su reino fue el 605. Entonces el primer año del reinado de Nabucodonosor fue el 604, y su año 19 de su reinado cuando destruyó a Jerusalén, fue el 586. No es necesario ni recurrir al diario astronómico Abad 4956, ni al canon de Ptolomeo, ni a la lista de Beroso para llegar a la misma fecha, 586 para la destrucción del templo de Jerusalén.